Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos una vez más aquí a Clase Libre. Yo soy el profesor Diógenes y con nosotros está el profesor Samael. Buenas tardes, ¿cómo están? Y bueno, pues seguimos con este programa que es un exitazo en internet, que la verdad es que nuestra audiencia cada vez crece más y más. Hola tía, qué bueno que no me estás oyendo, ¿no? Y bueno, pues seguimos en este programa para seguir comentando la cuestión de la escuela como un fenómeno social importante y que hay que discutir. Y el día de hoy les traemos un programa que hemos pensado concentrar específicamente en la figura del estudiante. Así es, porque una de las cosas bien particulares es de que desde los últimos cambios en la reforma educativa y un poquito antes se habla principalmente del estudiante como centro de la educación, ¿no? Pero ¿qué tanto este discurso también invisibiliza al mismo estudiante, ¿no? Es bien interesante ver cómo es que la escuela, los profesores y los mismos estudiantes se ven a sí mismos. Claro. De hecho, me parece que la vez pasada ya habíamos nosotros conversado de manera muy de manera muy rápida con respecto a la figura del profesor. Yo lo primero que creo que tendríamos que decir es que todas estas figuras teóricas en la educación como la conocemos, tanto los estudiantes como el profesor, tienen relación dialéctica, ¿no es verdad? O sea, no hay manera de pensar uno sin la relación directa con el otro, quiero decir, ¿no? La vez pasada comentábamos que algunas de las estructuras simbólicas y más imaginarias de los profesores siempre encuentran su interacción recíproca allí con el estudiante también, ¿no? O sea, por un lado tienes a un profesor que en el imaginario se siente el dueño de la disciplina, aquel que es el dueño del conocimiento, y es un lugar de poder, ¿no? Pero hay algo que también pasa por arquetípicamente, creo yo, por el lugar del estudiante, en donde pareciera que pues el estudiante está en un cierto lugar también de sometimiento, no sé, como de poca responsabilidad en el proceso, es decir, como si fuera un agente pasivo al que se le tiene que dotar de conocimientos. Quiero decir, esta clase de ideas que de pronto están en el imaginario y que valdría la pena discutirlas un poquito más a detalle. Entonces creo que tienes algo ahí como para ir apoyando la discusión, ¿no? Sí, fíjate que hoy les traigo una lectura de Gilles Lipovetsky, que es uno de mis filósofos favoritos. Él se centra principalmente en el posmodernismo, que a pesar de que hoy en día como que está un poco banalizada y malentendida, sí. Creo que es una teoría filosófica que tiene mucho que aportar, ¿no? Claro. Analiza muy bien lo que es el contexto moderno en el que nos encontramos. Claro. Y justamente Lipovetsky habla de una sociedad que ya está en la indiferencia. Una sociedad en la cual todo es fast food. Me puede interesar el veganismo, pero mañana me como una torta de milanesa, ¿no? Claro. Me interesan los derechos de los animales, pero también me interesa el derecho de las plantas. Y me interesan tantas cosas que en realidad no me interesa nada. Claro. Y él dice que uno de los principales lugares donde se puede identificar esta banalidad, este vacío, como él lo llama en el libro que se los recomiendo mucho, La Era del Vacío, es en la escuela. Claro. Y justamente quiero leerles algo y que me gustaría empezar el debate desde ahí. ¿Qué tan de acuerdo estás, Diógenes, en lo que estoy a punto de leer? Vale. Dice: en ninguna parte el fenómeno es tan visible como en la enseñanza, donde en algunos años, con la velocidad del rayo, el prestigio y la autoridad del cuerpo docente prácticamente ha desaparecido. El discurso del maestro ha sido banalizado, situado en el mismo plano de los mass media, y la enseñanza se ha convertido en una máquina neutralizadora por la apatía escolar. Mezcla de atención dispersa y de escepticismo lleno de desenvoltura ante el saber. Y esto es justamente algo que es interesante, porque ¿cuántas veces no hemos escuchado hoy en día el hecho de ¿para qué vas a la escuela? La gente que va a la universidad, la gente que va a la escuela tiene menos empleo.
la escuela está perdiendo un poco de su valor. Uh-huh. Y los jóvenes están yendo a la escuela, los estudiantes, que es el tema de hoy. ¿Por qué? Simplemente porque se lo dicen, simplemente porque es lo que debemos de hacer sin una situación, un posicionamiento crítico. Claro. ¿O ahora, realmente ellos sí creen en la educación como progreso? Híjole, son muchas cosas las que estás diciendo allí. Incluso en esta pequeña cita que haces de Lipovetsky, se le puede dar la vuelta. Uh-huh. Quiero decir, qué bien que el profesor ya no sea una figura de sacralidad. Es decir, sí. De pronto pareciera este tono, diga, ay, ahorita nos vas a seguir leyendo un poco más y habrá que seguirlo comentando, pero así de entrada un poco el tono de la cita hace pensar que Lipovetsky está con los brazos al cielo, implorando qué mal estamos ahora en la posmodernidad, ya no existe la sacralidad del profesor. Es decir, era, como decían antes, el sacerdote y el profesor, ¿no? Exacto. Y bueno, y de esta cultura mexicana, ¿sabes qué? No lo hemos comentado, pero creo que uno de los programas tendría que ser la educación en México específicamente, porque eso tiene una genealogía muy, muy, muy complicada. Pero a ver, lo que quiero decir es que también se puede dar la vuelta a ese asunto que dice Lipovetsky. Quiero decir, está bien que el profesor ya no sea una figura sagrada. A ver, lo que quiero decir es que, claro, no habría que confundir la desacralización del profesor con la banalización de su lugar. Okay. Creo que son dos cosas que habría que ponderar de manera diferente. Yo suscribo totalmente la idea general de Lipovetsky. Creo que sí vivimos en una época de banalidad, digamos, de banalidad en el sentido de que parece que el ser humano está navegando en una vida que en realidad ya no tiene sentido, ¿no? Uh-huh. Ya lo decía el mismo Sartre, ¿no? O sea, es decir, esta idea de estamos en una existencia que pareciera que no hemos podido construir las condiciones para producirnos una vida, un sentido a nuestra existencia, ¿no? Entonces, claro, todo es la moda, todo es lo que hay en lo más reciente, consumir, mi estatus, el problema de la imagen, ¿no? Como estoy en redes sociales, pero parece que ya no, este nivel de indiferencia también implica un vacío de sentido, pues, ¿no? Yo en ese sentido suscribo lo que está diciendo Lipovetsky. O sea, la escuela no tiene sentido, tiene toda la razón. O sea, uno va, ¿a qué va uno a la escuela? Ya deja tú los jóvenes, ahora Samael te los pusiste muy viejo hoy, man. Ya no los jóvenes, uno para qué hace posgrados, o sea, claro. ¿A qué va a la escuela? Es decir, esa cosa yo ya no sé si tiene mucho sentido. Incluso alguna vez tú y yo conversábamos si podíamos poner de manera equivalente escuela y educación. Porque la educación pareciera que es otra cosa y la educación de alguna manera dota de sentido y habría que ver si en la escuela encontramos educación. Parece que no también, ¿no? Y más ahora, fíjate que es muy común, hasta yo mismo lo he dicho, de mucha de la información está en YouTube. No hay Claro. ¿Quieres saber algo? Vete a YouTube y busca un tutorial. Eso. ¿Quieres conocer de algún filósofo o algo así? Que nosotros mismos estamos en esta lógica, claro, por eso subimos esos videos. Por supuesto. Vete a YouTube. Ahora bien, cuando hay situaciones como en la época de Lipovetsky, la televisión, hoy en día que es el internet, que es mucho más invasivo, la escuela, ¿cuál es el valor para el estudiante? Eso. ¿Por qué el estudiante va a la escuela? Fíjate que es muy cierto eso que dices, porque, claro, ahí hay un asunto que es muy complicado, que a mí me gustaría mencionar ahorita y a ver tú qué opinas, Samael. Yo veo a los profesores muy... Desde hace unos, ¿qué? 20 años te gusta, o sea, ya tiene un rato, sí. Y tal vez más atrás. Yo veo a los profesores muy preocupados por el tema de las nuevas tecnologías en la educación. Sí. Llámale nuevas tecnologías a lo que quieras, ¿no? Sin meternos en ese asunto que yo mismo la neta no entiendo bien. Bueno, estamos en ese asunto. Yo no sé si ese realmente es un problema. ¿Por qué? Porque todo avance tecnológico produce una otra percepción de mundo. Todo. Quiero decir,
desde la invención de la rueda. De seguro alguien se alarmó con eso. Sí, alguien dijo que eso era del diablo y que ya no íbamos a usar los pies, ¿me explicó? Hasta la invención misma del cine. Digamos, no hay una emergencia tecnológica, la que tú quieras, que no modifique las percepciones de mundo. Pero ahí estás hablando de un contexto mexicano que tristemente es bien arcaico, mano. Sí. No, si tú ves afuera, tú ves en Europa, en Estados Unidos, están abrazando las nuevas tecnologías y las están ocupando poca madre. Tienes toda la razón, pero creo que mi punto es que el problema está en otro lugar. Siguiendo con alguna discusión que nosotros teníamos de alguna ocasión, no sé si la recuerdas. ¿Qué es la cultura? Es decir, yo creo que el problema está allí. Es un problema que está mucho más subyacente y que este rollo de las nuevas tecnologías me parece que está muy por encima de lo que realmente es la discusión. Que es la discusión por el problema de la cultura y por el problema de los lugares culturales que tiene la escuela, el profesor y el estudiante, que esos son los que hay que desgarrar. Porque el problema de las tecnologías, hermano, las tecnologías, una tecnología puede ser tomada desde el internet, las computadoras, hasta la existencia del pizarrón, el gis y el lápiz. Sí. O sea, ese no es el problema de cómo usamos eso. El problema creo que está en otro lado, que es mucho más subyacente, que tiene que ver con la cultura. El problema es, sí, efectivamente, la cultura y cómo se posiciona el sujeto ante la cultura. Así es. Te pongo el clásico ejemplo que están mis alumnos ahorita quejándose. Está la nueva reforma educativa en el cual se centra el estudiante y la creación de competencias. Cómo ellos tienen que construir su propio conocimiento. Hasta ahí poca madre. Sí, hasta ahí todo bien, ¿no? Pero ¿cómo el profesor adapta a esta situación? Una exposición. Claro. Investiguen y me exponen. Y entonces, ¿qué es lo que se quejan los alumnos? Que allá hay hasta un buen de memes al respecto. Güey, si yo no quiero ir a un salón a ver, yo que estoy pendejo, no quiero sentarme en un salón a ver cómo otro pendejo me intenta explicar algo que a duras penas entiende. Claro. Ahí habría que repensar qué es eso de la exposición, pero estoy de acuerdo. Tienes razón, pero ese es justamente lo que te digo. Eso es como ellos lo ven. Sí. Nosotros lo podríamos entender desde cierta manera, pero ¿cuál es la bronca que yo siento? Que se está abusando de una sola técnica. En ese sentido específico. Sí, claro. Sí. Pero no es solo la técnica, ¿no es verdad? No, porque es como nosotros estamos entendiendo el rollo de que el estudiante sea el principal actor de su conocimiento. Fíjate que, y eso es un tema, porque además una reforma puede ser profundamente innovadora, si tú quieres, en teoría o en el papel. Pero si nos hemos encontrado con una dificultad profunda en esta cultura, tiene que ver con la manera en la que se ha instalado en el imaginario un rol de profesor y un rol de estudiante. A ver, lo que quiero decir es esto. Tú lo acabas de decir muy bien. Creo que los estudiantes en ese ejemplo que tú pones, por supuesto, están en un lugar absolutamente pasivo. Es decir, bueno, pues es que yo se supone que alguien me tendría que estar enseñando y estoy aquí con un pendejo que apenas sabe y que está igual de ignorante que yo. Todo bien, ¿no? Hasta ahí. Es cierto. Pero además también es cierto que el lugar de los... que esta idea de que el profesor es el que es dueño del conocimiento, como si fuera una figura de autoridad, también ya está desplazada en las reformas. O sea, ya no es esa figura de profesor. Y sin embargo, así como sigue perdurando de manera muy fuerte en el imaginario esa figura de estudiante, esa misma figura de profesor sigue muy arraigada en el imaginario. Digo, tú lo has visto. De pronto tenemos profesores que bueno, todo muy padre con la reforma, sí, que sean partícipes del conocimiento, pero se calle el hocico porque estoy hablando yo. Sí. Lo acabo de escuchar con una profesora, ¿te acuerdas que estamos metidos en un lío sobre eso? Si quieren, después les comentamos este asunto. Sería bueno para hacer el estudio de caso. Sí, hacer un estudio de caso, porque la maestra, yo no daba crédito con lo que decía la maestra. Decía, es que yo necesito absoluto silencio para dar mi clase de inglés.
Puta, yo dije, claro, maestra, váyase a dar clase a un panteón, porque de otra manera no lo van a conseguir. Eso es irreal, o sea, eso está pasando solamente en su cabeza. ¿Cuántas de las cosas con las que estamos atorados, hermano, en la escuela no es porque en realidad están pasando en las cabezas? Claro. Están en el imaginario, ¿me explico? Esta fue la primera parte de su programa Clase Libre sobre el papel del estudiante. La próxima semana no se pierda la conclusión de este tema y si le gustó suscríbase, eso sería de gran motivación para nosotros. También puede dejar sus sugerencias en la caja de comentarios. Yo soy el profe Samael, nos vemos en la próxima.